todo o programa hai como unha especie de seguimento, de fío conductor. Ás veces se consigue, outras veces non se consigue. Entón, de o que estábamos falando anteriormente, que eran dos compañeiros, ex-compañeiros que montaron a empresa, un dos problemas que normalmente atopamos, e sobre todo ao principio cando empezamos, son os gastos. Gastos de luz, de local, gastos de non sei que, o sea, que podes ter unha idea fabulosa, ter un proxecto de, bueno, fenómeno, que te axudaron nos de empresarios que esta mañá ofreceronse, por certo, digo, que as das asociacións de empresarios, xa comentou un compañeiro que estaban aquí falando, teñen cursos para xente desempleada, tamén axudan a facer todo, se queres montar unha empresa, te van axudando todos os pasos, te informan tamén de subvencións, a parte do IGAPE e de outros organismos, pero eles tamén se ofreceron esta mañán a que eles acompañaban e axudaban a facer todo iso. Bueno, como remate, para mí era novedoso cando empezaron a falarse do coworking, dichoso, non sei como se viu, pero porque é outra posibilidade de aforrar, en principio, cando empezas de aforrar postes. Eu pensei no así. Agora Ramón, que é que nos vai a falar, porque ele é un produtor de un espacio de coworking, ele nos falará. Pero eu pensaba, desde o meu punto de orientadora, digo, vale, salerá moito máis barato, supoño, eu pensando eso, que estar nun local ti solo montando e demais. Sempre nos aconsellan que cando empezamos a traballar, eso que viñan falando, de que si temos clientes, si temos non sei que, pois, ao principio, intentar aforrar o máximo posible no que son os gastos fixos de cada mes. Isto é o vi como unha posibilidade. Ahora Ramón nos vai a dar outras moitas posibilidades que a mí non se me ocurrían, vale? Entón, vos deixo con Ramón Vieites e ele xa vos presentará tamén os outros programas. Bueno, antes de nada, gracias por invitarnos y por esta organización tan estupenda. A mí me hubiese encantado recibir una charla de estas con la ciudad. Hay a veces mucha distancia entre la escuela y la vida real, ¿no? Y yo creo que estas charlas acortan la distancia, están muy bien. Bueno, como decía Conchi, me toca hablar de una manera nueva de entender, que está relacionada con dónde emprendes, con el lugar, pero también con cómo emprendes, ¿no? Aunque el cómo lo voy a tocar muy ligeramente en esta primera diapositiva, simplemente después ya nos centramos en lo que es los locales de coworking en sí. Pero bueno, por hacer referencia a la primera charla de la mañana, no sé si estuvisteis por la mañana, ¿no? Bueno, sí. Estuvisteis alguno. El chico del IGAPE os dibujaba una escalera, no sé si os acordáis, que era la escalera del emprendedor, ¿no? La escalera del emprendedor tradicional. Y ponía el primer peldaño a las personas que vais a emprender, en el siguiente a las ideas, en el siguiente al dinero, y al final, ¿no era así? El plan de negocio, cierto. Yo nunca hice un plan de negocio, por eso. Y al final la meta deseada era una SL como un local, ¿no? Bueno, yo nunca monté una SL, ni me compré ningún local, ¿no? Bueno, hay otras maneras de hacerlo. En cuanto al cómo formalizar la empresa, yo soy más partidario de lo que decía el chico de la asesoría por la mañana. Monte una comunidad de bienes para empezar, sea autónomo, monte una sociedad civil, no tiene prácticamente ningún gasto, y no te vayas a la SL que decía el delegado, que son 3.000 euros nada más por registrarla, ¿no? Entonces, en principio vamos a empezar poquito a poco, y un día si te das de alta como autónomo pagas esos 70 euros al mes y ya está, y ya puedes empezar a facturar. Y en cuanto a lo de montar local, pues imaginaos la inversión que es montar un local. Puedes usar estos espacios de coworking que hoy os explico como lanzadera, y después, si os va bien y os compran y os siguen comprando, ya montaréis el local. En este tipo de espacios caben todas las actividades que os podéis imaginar. Nosotros tenemos a una persona que se dedica a la estética, que hace manicuras y nail art, y bueno, incluso también en las manos y los pies y tal, es una pasada. Y tenemos hoy viene con nosotros Fabio, que es informático, y todos compartimos un mismo espacio de trabajo, aunque os parezca extraño. Bueno, me olvidé de presentaros primero. Fabio y Isidro son dos coworkers que están en el espacio mío, que después os contarán por qué han acabado en un espacio de coworking y a ver qué les parece, espero que les parezca que entonces, bueno, esta mañana os preguntaban cuántos de vosotros pensabais emprender.
un negocio. Creo que levantó la mano unos, ¿no? O tres, no sé. Pues simplemente explicaros que, bueno, ahí arriba del 75% del empleo privado que hay en este país, este 40 y ese 55 son las microempresas, es decir, cualquiera de nosotros. Somos la mayor parte del tejido empresarial que hay en este país. Y además generamos, pues bueno, no están del todo bien relacionados los colores, vais a perdonar, pero generamos, allí lo veis en micro y pequeños, esos grises, pues más del 30% del empleo. Es decir, que de todos vosotros, de todos los que trabajáis en el sector privado, va a haber más del 30% de la gente que vais a ser emprendedores. Aunque ahora no os reconozcáis en ese papel, yo tampoco cuando estudié me reconocía en ese papel, y creo que ninguno de nosotros muchas veces, ¿no? Sino que te imaginas siempre trabajando para alguien, pero muchos vais a ser emprendedores, aunque ahora a lo mejor no lo tengáis tan claro, y vais a acabar trabajando de esta manera. Y cuanto antes os enfoquéis y adaptéis vuestras habilidades a vuestras ideas y vayáis pensando cómo desarrollar todo eso para poder venderlo, pues vale, mejor. Bueno, yo voy a hacer una explicación general, pero también relacionada con mi experiencia particular. Yo terminé mis estudios y me puse a trabajar desde casa, porque no tenía dinero para alquilar una oficina. Y además desde casa de mis padres. O sea, después de vivir fuera no sé cuántos años, me tocó volver, compartir con ellos 24 horas al día y desde allí ofrecer mi servicio a los particulares. Yo soy arquitecto y en aquel momento me encargaron una vivienda y yo lo desarrollé desde ahí. Pero claro, os podéis imaginar la locura que es cuando tienes totalmente implicados y relacionados el mundo laboral y el personal, ¿no? Y familiares. Deseé salir luchando allí un montón de veces. Bueno, pues sea la casa de tus padres o sea cual sea, trabajar desde casa puede ser una buena manera de empezar, pero tiene un montón de inconvenientes que son todos esos que leéis ahí, ¿no? Pues tienes instalaciones que son improductivas, que al final no te centras muchas veces porque te pones a ver la tele o tienes una consola, no sé qué. Es difícil equilibrar la vida doméstica y laboral, pues obviamente. Es típico recibir a un cliente y olvidarse de que estás en tu propia casa, ¿no? y lo recibes en zapatillas, por ejemplo. Entonces, bueno, dificultad para las tentaciones, aislamiento y pérdida de contactos. Ahí dentro nadie te va a ir a buscar y a conocer. Falta de acceso a una red de negocios, con todo eso está relacionado. Otro clásico cuando empiezas es trabajar desde un bar o atender a los clientes en un bar, porque da para llevarlos a casa. Bueno, yo lo he hecho y mucha gente lo hace, ¿no? Los inconvenientes también son obvios, ¿no? Pues la conexión a internet no es fiable, no es segura, justo le quieres poner una página web y no funciona, tus pertenencias no están a salvo si te vas al baño, obviamente. Existen distracciones, tendrás que consumir, atender llamadas es un coñazo con el ruido. Bueno, lo puedes hacer, pero no es lo más recomendable, ¿no? Entonces hasta hace nada, aunque parece increíble, no existían muchas más alternativas a esto que la de alquilarte una oficina. Y alquilarte una oficina o alquilarte un local y montarlo, y contratar la luz, el agua, el internet, el seguro ante todo, la alarma, es un mineral, ¿no? Cuando empiezas. Y, ¿por qué no buscar otra fórmula que no obligue a los emprendedores a montar todo ese rollo, sino darle ya espacios equipados para que ahí desarrollen su actividad? Esos son los espacios de coworking y esa fórmula tiene muy poco tiempo. Tiene, pues, prácticamente desde el año 2009, somos un tipo de negocio muy joven, nosotros somos el más antiguo de Galicia y llevamos 2 años, o sea, imaginaos. Los espacios de coworking son eso, lugares donde tú llegas y te instalas en un día y tienes una oficina. La compartes con más gente y ahí tienes a tu disposición salas de reuniones, tienes office, tienes un comedor y tienes todo un espacio compartido. Y eso que en un principio se ve como positivo a la hora de, bueno, pues voy a reducir gastos, es verdad, porque es más económico hacerlo así, no montar un local de cero, obviamente. Resulta que tiene muchas otras ventajas y yo creo que son esas ventajas las que están haciendo que este negocio, que el negocio de los espacios de coworking esté creciendo de una manera tan grande
espacios de coworking, para que os hagáis una idea. Están desapareciendo muchos centros de negocios tradicionales o se están convirtiendo en esto. Bueno, las ventajas son, os podéis imaginar que son pues todas estas, ¿no? Trabajas en el horario que quieres, tienes todo un equipamiento de oficina a tu disposición, no lo tienes que poner tú. Es un entorno seguro para tus propiedades, hay una alarma, un seguro de robo, hay gente que administra el local, los precios son razonables. Pero después hay estos dos últimos puntos que son, para mí, los que son más importantes, que son la mejora de capacidades a través del conocimiento compartido. Siempre hay mucha gente que es como reticente a compartir un espacio con otros. Y resulta que de ahí surge un montón de oportunidades laborales y un montón de conocimientos. Y vas mejorando tus servicios. Si ese ha tenido un problema porque no consiguió que tal cliente le pagase una factura, me va a decir a mí cómo lo consiguió, cómo lo logró superar ese problema. Eso, que si trabajamos aislados no lo tenemos, yo creo que es el pilar fundamental del coworking. Eso y la posibilidad de trabajar en común. Es curioso porque muchas veces no nos damos cuenta de las relaciones o de los posibles proyectos en común que podemos tener entre las distintas profesiones. Recomendaba al chico de la AGE por la mañana que mejor si te juntas con alguien que no sea como tú. Mejor que tú seas en un sector y que el otro sea un poco más de ciencias, otro más de otro rollo, uno que sepa de economía, el otro que sea más creativo. Mucho mejor a la hora de montar una empresa. Pues todos esos perfiles los tienes en un espacio de este tipo. Y puedes, con ellos, pueden surgir muchas ideas y muchos proyectos en común que si estuvieses solo no sería imposible, ¿no? Bueno, esta es la definición de Wikipedia, voy a beber. Bueno, pues hombre, tengo un centro de coworking, me toca contar las ventajas del coworking, aquí las he traído. Esta es una estadística hecha a coworkers de Estados Unidos y les preguntan cuáles creen ellos o qué creen ellos que les ha aportado el coworking o qué es lo que más les ha interesado, cómo han mejorado su situación. Entonces, lo primero que dicen, que a mí me resulta increíble y no me di cuenta hasta que no monté un espacio de coworking, es que el 90% reconoce incrementar su círculo social. Y ya no estamos hablando de trabajo, estamos hablando de relaciones sociales, de amistades, de salir a tomar una caña después del curro. ¿Vale? Estamos hablando de otras cosas que suceden cuando compartes espacio con otras personas. El 80% aprovecha las posibilidades de trabajo en redes, que si no lo hicieras ahora te estás perdiendo lo mejor de coworking, ¿no? Que es participar en proyectos con otra gente. El 75% reconoce ser más productivo. Si pensamos que normalmente los coworkers somos gente que venimos a trabajar en casa o en un bar, en una biblioteca y tal, pues es lógico que aumentemos nuestro rendimiento al estar en un espacio así. El 70% se siente más creativo, el 65% comparte conocimientos y el 60% reconoce disfrutar de una mejor vida privada, ¿no? Pues porque no tiene ya esos conflictos entre atender al cliente y hacer la comida y limpiar la casa y todas esas cosas, todas esas interferencias que suceden cuando trabajas en casa. Entonces, bueno, lo que os decía, en el mundo de los espacios de coworking, la verdad es que podríamos profundizar un montón. Yo he traído algunos ejemplos. Hay países donde todo esto está ya mucho más avanzado, países que tienen todavía un índice de autónomos que ofrecen servicios mucho mayor que tenemos aquí en España, que era ese 30% de empleo que os comentaba. Y aquí todavía los espacios de coworking estamos en un momento un poco embrionario, todavía tendemos a fusionar muchos de los posibles servicios que ofrecemos, pero ya empieza a verse una tendencia que es que cada espacio se dedique a una cosa, ¿no? Que un poco es el rollo siempre de ir a la especificidad, de especializarse en ella. Pasa. Entonces, ya existen. Yo luego os contaré el mío tiene un poco de cada de estos, ¿no? Y los otros que hay en Vigo, está muy bien el 17, que está aquí, no está allí, también tiene un poco de cada, pero os voy a contar
tipos de coworking específicos, ¿no? Aunque luego podemos mezclar un poquito de este con un poquito de este, quiero contar un poco la variedad que existe en el mundo. Coworkings con vocación didáctica son aquellos que están orientados a la formación y que alquilan sus salas para que profesores impartan sus clases o sus talleres, ¿vale? Los que salen al público a través de eventos, los que a través de eventos como por ejemplo ponen a su disposición el espacio para que se presente un libro, un producto, una página web, y no solo ponen el espacio y ponen medios audiovisuales, sino que ofrecen además difusión en redes sociales, servicios de catering, etc. Las incubadoras de startups, que son aquellos que sobre todo tienen emprendedores que tienen ideas, que buscan un sitio accesible, flexible y que no sea tan caro para montar su primer negocio. Los makers son coworkings específicos para realizar una actividad que mezclada con otras a lo mejor sería un poco molesta, ¿no? Como puede ser la de las máquinas de costura que hacen mucho ruido. Entonces existen ya lugares específicos donde autónomos que se dedican a hacer arreglos o que tienen este hobby, o muchos otros, ¿no? Hay coworkings específicos de arquitectos y como de informáticos. En informáticos lleva habiendo pues, un montón de años, ¿no? Espacios compartidos por gente que se dedica sobre informática. Y los pop-up, bueno, pues son tiendas que abren un día, normalmente, un día, 2 días, y el espacio el coworking que les ofrece es el sitio donde hacer esa tienda pop-up, y lo mismo, ¿no? Pues le da un servicio de difusión en redes, dispone el mobiliario para ayudar a vender esos productos, etc. Y los coworking endogámicos son aquellos que no se hablan, porque es curioso, pero también existen. O sea, aquellos de profesiones que lo que necesitan es concentración, y lo que necesitan es un lugar más cerrado, por ejemplo, un traductor que está todo el día traduciendo y necesita mucha concentración. Con su traductor en un coworking que esté todo el día haciendo eventos, a lo mejor le cuesta y necesita más concentración. Entonces hay espacios ya específicos, coworkings específicos, que son coworkings silenciosos y donde la gente va exclusivamente a trabajar y a concentrarse. Nada, estas son las redes del espacio nuestro. Pues pasar a la siguiente. Nosotros tuvimos mucha suerte también, como yo creo que es necesaria la suerte. Cuando quisimos montar algo así, no había ningún modelo por aquí cerca en el que fijarse. Aprendimos por invitación, como decían esta mañana, vimos lo que se estaba haciendo en Londres, en Madrid y en Barcelona, que eran de espacios de este tipo, y dijimos, bueno, tenemos la suerte de que en este edificio que está en el centro de Vigo, que nosotros fue uno de nuestros primeros proyectos, que yo empecé trabajando solo, pero luego trabajo con un socio, con Alberto. El propietario de este pequeño edificio, que es un profesor de instituto, tenía el bajo sin alquilar. Hoy en día no hay quien alquile un bajo, no sabía cómo sacarlo. La calle es difícil, es empinada, es la calle Manuel Núñez, está frente al ático, o sea, lo que costaba sacar adelante. Entonces le propusimos a esta persona con la que teníamos confianza montar un coworking. Bueno, el local estaba a medio hacer, nosotros empezamos siempre con muy pocos recursos por proyectos, invirtiendo muy poco, es una filosofía de vida, cada uno tiene la suya, y otra gente puede estar por créditos, subvenciones, etc. Nosotros preferimos hacerlo con nosotros mismos. Pintamos, amueblamos, pusimos la tarima, hicimos los muebles, bueno, pasa. En fin, preparamos el espacio para ver qué pasaba. Invertimos el poco dinero que teníamos, pero sobre todo invertimos muchas horas, y lo pusimos en redes sociales a ver si funcionaba, porque no sabíamos si esto en Vigo iba a funcionar. Sabíamos que en Madrid, en Londres y en Barcelona sí, porque hay muchos autónomos, muchos diseñadores, informáticos y tal. En Vigo no sabíamos si iba a funcionar. Hicimos una inauguración con concierto incluida. Sí, esta es la inauguración también. Hicimos galletas. Y bueno, empezaron a llegar los primeros coworkers. Nosotros no invertimos un duro en publicidad porque no lo tenemos. No hicimos trabajo comercial porque no se nos muy bien. Y al final lo único que hicimos fue redes sociales.
Y por eso, a partir de ahí, a partir de posicionarse ahí, empezaron a llegar los primeros coworkers. Y después los siguientes. Y los siguientes. Y empezamos a hacer cosas curiosas como sacar la oficina a la calle para tener un poco de visibilidad. Esta es una acción que hacemos todos los años. Es una acción a nivel mundial que se llama Parking Day, que tú tienes que ocupar una plaza de aparcamiento de un coche por un día y destinarlo a otro uso, ¿no? Y nosotros sacamos la oficina a la calle. Se hicieron cursos, talleres. Nosotros, como digo, mezclamos un poco todo. Somos un coworking pequeño, entonces tenemos 10 plazas para trabajar, pero también disponemos el espacio pues, para que se puedan hacer. Esto fue un curso de encuadernación creativa, se han hecho cursos de todo tipo de idiomas, de fotografía, de programas informáticos, bueno, un montón de cosas. Y llenamos el espacio. Aquí, bueno, estos son nuestros coworking. Todavía falta alguno porque ha llegado alguno nuevo, pero llenamos el espacio y pasa todo. Y nos pusimos a arreglar otro, así. Y el siguiente surgió la oportunidad de alquilar un local. Bueno, nos presentamos como a un concurso para ver si nos daban un local en el casco histórico de Vigo que había reformado el ayuntamiento y estaba en la calle Ferrería, que es la calle donde se produce pues, el mayor intercambio de droga de la ciudad, probablemente. El concurso quedó prácticamente desierto, entonces nos lo dieron. Para que os hagáis una idea, lo que más puntuaba era cuánto estabas dispuesto a pagar a mayores del alquiler básico. Os estoy dando las patas todo el rato, pero no. ¿Cuánto estabas dispuesto para pagar a mayores de un mínimo? Nosotros pusimos el mínimo, o sea, ni un duro más. Y nos lo dieron. Bueno, estupendo. Entonces, nada, pues ahora estamos en este proceso de pintar otra vez y otra vez acumular. Esta mañana estuvimos fregando suelos y el sábado que viene, día 22, inauguramos el nuevo espacio en calle Ferrería 25 para los que os queráis venir y conocerlo y así, pues, cualquier duda que tengáis os las puedo explicar más en detalle. Y ahora ellos dos os van a contar, pues bueno, cómo ha acabado un espacio como el vuestro. Creo que es mi turno, ¿no? Bueno, hola, yo soy Isidro y bueno, voy a hablar un poquito de cómo llegué a lo que es un espacio de coworking como el espacio mío. Y bueno, para poneros en situación, deciros que a la altura del 2009 yo y unas personas, pues, compañeros de trabajo y amigos, decidimos establecernos como agencia de publicidad y en su momento, bueno, pues con llamarse ATDP. Y a la hora de empezar a trabajar, pues teníamos varios preceptos y aptitudes, que era lo que os hablaba antes, que queríamos potenciar, desarrollar y sobre todo lo que era también cuidar a nuestra cartera de clientes que ya habíamos desarrollado en su momento. Es decir, que no empezamos desde cero, sino que ya teníamos un bagaje de haber trabajado en ello durante bastantes años. Y bueno, pues ahora que empiezas, por muchas promesas que digan, lo que es el tema financiación va a ser muy determinante, es casi lo más importante, aunque bueno, lo principal casi es la idea, pero bueno, la financiación va a determinar el alcance de la misma. Una vez toda la idea de negocio montada y lo que era tener financiación cerrado, por decirlo así, porque digamos que el 2009 fue casi el boom de la famosa crisis. Y todas las promesas que podías obtener de parte de los bancos, pues fue, bueno, pues vuelve más tarde. Y en ese momento sí que tuvimos la suerte de poder acceder a la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio es un centro de negocio en sí que tiene también bastante asesoramiento de cara a distintas tipologías de empresa. Y en nuestro caso nos conformamos con SC, que tampoco no es lo habitual. Pero bueno. Y a la hora de trabajar con ellos tienes un tiempo limitado, en ese momento era un año, después fue ampliado a 2. Y digamos que bueno, el ambiente de un centro de negocios con respecto a un local ya es de por sí distinto. Si habéis estado allí en la cámara, pues bueno, pues lo único que acusaría al respecto es el hecho de cubículos que dividen un poco lo que es esa actividad social. Es decir, tú cuando vas a trabajar no solamente vas a desarrollar tu trabajo, sino que vas a interactuar con las personas que están allí.
Y una vez terminado ese plazo, estuvimos buscando, evidentemente había locales disponibles, había muchos vacíos, alquileres que también estaban muy inflados, burbuja inmobiliaria, de todo un poco. Y sí que fue un poco coincidencia, llamémoslo suerte, pero bueno, digamos que a lo mejor no estando en redes sociales, porque nosotros trabajamos mucho en ese ámbito, descubrimos un poco lo que era el coworking, ¿sí? Primero como espacio físico, es decir, no voy a negar que una de las ventajas es todos los servicios que ofrece a un bajo alquiler. Además, bueno, pues lo habían perpetrado unos arquitectos que tenían un estilo que nos gustaba. Nosotros sí que no, lo que era el ámbito diáfano, por decirlo así, y la capacidad de pues poder disponer de unas ventanas, entrada de luz, o una cocina, es otra forma de enfocar lo que es tu día a día a la hora de trabajar. Si al principio, digamos que nos acercamos a ello guiados por las ventajas indiscutibles que tenía, después digamos que descubrimos lo que era el coworking en sí. No os negaré que sí que buscamos al respecto de ello, porque cualquier anglicismo entendemos que se puede trasladar a una palabra en castellano o en gallego que te ayude a entenderlo. Y coworking en sí realmente es trabajo colaborativo. Eso significa muchas cosas, pero básicamente se podría traducir un poco en mejorar lo que tú eres capaz de hacer aprendiendo con la gente a la que estás. Si es fácil o no conectar va a depender de tu carácter abierto. Supongo que vosotros habéis compartido piso en alguna circunstancia y siempre puede haber riñas, puede haber que esto está bueno de estar, etcétera. Pero va a determinar un poco lo que es tu capacidad de abrirte a conocer gente, a un poco averiguar, escuchar, descubrir lo que te envuelve, lo que te rodea, para mejorar tú mismo como persona y tú mismo como empresa. Eso te permite además desarrollar proyectos que van de mayor envergadura y con mejores capacidades. En ese sentido, reconocer un poquito cuáles son tus fuerzas, un lazo empresarial y personal, te va a permitir definir hasta dónde alcanzan tus capacidades para aumentarlas y potenciarlas con la gente de al respecto de lo que ofrece APDP de forma específica, diría que es una agencia de publicidad. Bueno, no sé exactamente lo que es y es más. La mayoría de la gente es una agencia de publicidad igual a 1. Entonces, a la hora de eso, a la hora de crear APDP, lo que hicimos fue huirles, estábamos cansados. El mercado de la publicidad se quemó de una manera muy rápida, sobre todo por una visión más enfocada a lo que era la venta, a 20, y menos a lo que era la persona. Que a día de hoy, ya lo sabéis, ya quedó claro que es lo más importante. Y está presente sobre todo en el hecho de las redes sociales. Entonces, en ese sentido, bueno, por un lado sí que está lo que es el diseño en sí, los cursos de diseño creativo diferencial, etcétera, pensado para los distintos tipos de empresas, desde la más pequeña hasta la más grande, y orientado a la hora de presentarlo de una forma original distinta que viene siendo lo que hacen las actividades, que es el marketing 2.0, que viene siendo escuchando a tu cliente, colaborando con él para que te ayude a detectar si tú eres bueno, potenciarlo y mejorarlo y eliminar aquello que no está bien para tu negocio o para tu empresa. Y a día de hoy eso también se traduce en acciones de publicidad muy específicas e interactivas, sean cuales sean, porque el propio negocio determina eso. Pero bueno, al respecto de eso, normalmente lo ideal es planificarlo de tal manera que cada empresa pues, pueda tener claro qué inversión va a hacer al respecto, durante cuánto tiempo y cómo lo quiere hacer. Al respecto de eso ya hay un bagaje tremendo, claro, son muchos años trabajando en ello, pero bueno, nos hemos centrado un poco en lo que nos gusta y sabemos hacer y sobre todo lo que es en temas de fidelización y en concreto pues también de material para eventos, ya podéis ver alguna muestra de nuestros trabajos y que estarán próximamente puestos en la web que estén